El ingeniero dijo: yo no trabajo con base de datos menores a 3 millones. No nos explicaba como tal, la misma profesora no entendía lo que nos estaba explicando. Los exámenes fueron súper sencillos y realmente de redes no aprendí casi nada. Sean bienvenidos a este nuevo video, o mejor dicho, a esta nueva parte del Storytime de Estudiar Ingeniería y Sistemas sin saber en realidad desde un inicio nada de matemáticas, parte 7. Y en esta parte pues nos vamos a centrar a lo que es el séptimo semestre de la carrera, al menos aquí en mi universidad. Pues y como dicen, a estas alturas del partido pues ya la mayoría de los cursos son aplicados junto con las ciencias puras. Te voy a hacer una lista de algunos cursos que ya veo, para ser más exactos 6. El primero fue análisis de sistemas, estamos hablando de la carrera de ingeniería de sistemas. El segundo, diseño de redes. El tercero, ingeniería económica. El cuarto, organización y métodos. El quinto, sistemas expertos. Y el sexto, sociología de la informática. Bien, te preguntarás qué tiene que ver esto con las matemáticas. Bueno, en realidad, como te decía en el video anterior y en el anterior, recuerda que si es que no viste ninguno de las 6 partes anteriores, pues solamente entrar al canal y ahí están todas. Bien, primero iniciamos con unos cursos un poco más sencillos. Estamos hablando de sociología de la informática. En sociología de la informática realmente es un curso teórico que se llevaba cosas sencillas. Solamente era 1 o 2 horas a la semana. Y casualmente, para contárteles así un poquito, pues nos enseñó la directora de escuela de la universidad, que también se volvió la rectora o la vicerrectora de la universidad, de toda la universidad en general, que era ingeniería de sistemas. Y ella pues nos enseñó, ¿no? Y como también tenía que llevar un cargo pues importante dentro de la universidad, en muchas de las clases no iba, pero igual nos dejaba las tareas vía remota, todo remoto de alguna forma antes de que llegue. Ya sabemos que en el 2020. Y yo te estoy hablando del año 2000, no sé, 16, algo así. Ya, bien. Entonces, ¿qué sucede? Este curso pues llevaba pocas horas, nos enseñó la directora de escuela y que también se volvió la vicerrectora de la universidad. Entonces ella nos tocó temas interesantes, ¿no? Quizás no nos enseñó como tal la sociología de la informática. Nos hizo explicar varias partes del colegio de ingenieros de aquí de Perú, varios artículos para saber realmente cómo es que se maneja en la parte de los colegios profesionales de aquí, y otros trabajos respecto a cosas más que todo administrativas, como que es una cadena de valor, conceptos importantes que son más que dirigidos en la informática, pues son aplicados en el mundo empresarial, que también tiene una aplicación en todo en realidad, ¿no? Pero nos explicaba ese tipo de cosas. Entonces no había mucho de sociología como tal, pero sí temas importantísimos que ella consideraba que eran importantes. ¿Qué tiene que ver esto con la matemática? Pues nada. Pasando al siguiente curso, pero muy bueno, ojo, la directora, la ingeniera Brisaida, bueno, si alguna vez vio el video, genial. Ahora vamos a ver el siguiente curso, que ya es un poquito más interesante, que sería el de organización y métodos. En organización y métodos habían cosas, más que todo también teóricas, porque habían cosas que quizás no tendrían mucho sentido, pero eran más que todo administrativas. Entonces, en el video anterior yo te explicaba pues realmente en la parte anterior que ya teníamos cursos propiamente de la administración y algunos cursos de contabilidad. En organización y métodos vendría a ser algo similar a administración 2, donde te enseñan conceptos que no tienen nada que ver con matemáticas, pero conceptos de administración como, no sé, formas, métodos de Porter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay tanta aplicación como tal, pero sí más que todo documentación. Pero si nos damos cuenta, el séptimo semestre, teniendo en cuenta que son 2 semestres por año, el primer año es el primero y el segundo año es el tercero y cuarto, el tercer año es el quinto y el sexto, y estamos ya casi por finalizar la carrera. Cuarto año, inicios de cuarto año, que es séptimo y octavo. Y en séptimo pues ya los cursos ya no son tan propiamente dichos matemáticos,
sino ya son aplicados y también gran parte son administrativos. Y tendrías que aplicar lo que ya aprendiste hace 6 videos, lo que ya te expliqué hace 6 videos, eso se supone que tú ya sabes. No es tanto la programación y el desarrollo, ¿no? Pero sí cosas importantes de la ingeniería como tal. Entonces, aquí pues veíamos justamente eso, ¿no? Ya una aplicación de una parte importante de organización y métodos, o de administración. Bien, entonces ahora el siguiente curso, que ya es un poquito más interesante, que es el que me enseñó organización y métodos, fue un ingeniero que me enseñó también otro curso anteriormente, que era base de datos, algo así, no recuerdo muy bien. Se llamaba Aníbal, si no me recuerdo, pero no lo enseñó tan bien. Es de ese típico de profesores que hablan calmado y que te dicen, sí chicos, sí hay que hacer esto y esto. Entonces no le ponía tanta... No está hablando inclusive así como yo lo estoy haciendo ahora, sino lo hacía con una... Esas personas que hablan suavecito y suavecito, pero sin que le tiemble la mano te pone un 0-0, ¿no? Y te desaprueba. Ese tipo de personas. Bien. Entonces el siguiente es ingeniería económica. Y en ingeniería económica ya nos enseñó un profesor distinto. Un profesor que en realidad veíamos bastantes cosas como tasas de interés, sistemas de amortización, gradientes, temas de ingeniería económica como tal. Terminología básica de ingeniería económica, interés compuesto, interés simple, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque era importante que nos enseñen o que tú como ingeniero de sistemas sepas todo esto. El que nos enseñó era un profesor que era ingeniero industrial, pero que tenía una barbita acá. Bueno, yo no tengo barba, no, bueno, si me la hago crecer quedo así como hombre lobo, pero ese profesor tenía una barbita. Y esa barbita, pues, como solo la tenía aquí, tenía una cara bastante especial, se parecía a Mario Bros, ¿no? O a Mario de Nintendo. Y todos le decíamos simplemente el Mario Bros, ¿no? Le decíamos profe Mario Bros. Nadie lo sabía, era un secreto a voces que te decían el Mario Bros, el Mario Bros. Entonces, el profesor Mario Bros era muy bueno, te enseñaba muy bien. Y aquí una pequeña anécdota chiquita. Él era ingeniero industrial y nos dijo que él siempre le gustaba ser ingeniero de sistemas o quería ser ingeniero de sistemas. Eso es lo que nos contó el ingeniero Mario Bros, ¿no? El profesor Mario Bros, que siempre quiso ser ingeniero de sistemas, pero que cuando él se puso a estudiar, pues no había esa carrera. Y lo único que era algo similar, pues era ingeniería industrial. Pero que tenía una maestría en ingeniería de sistemas, pero no sabía programar tan bien, pero sí le gustaba. Y era interesante porque en algunos exámenes que mientras él hacía exámenes, bueno, nosotros resolvíamos sus exámenes, pues el profesor practicaba en base de datos. Yo lo vi muchas veces acercándome solo de reojo a su computadora. Estaba con MySQL o MySQL, estaba con un poco de programación y a veces nos decía, chicos, ¿saben cómo corregir esto o algo así? No sabía muy bien, pero siempre practicaba por su cuenta. Era ingeniero industrial, pero o sea, era genial porque el profesor, los temas que explicaba de ingeniería económica, como yo te decía, amortizaciones, todo ese tipo de cosas, que son más que todo términos económicos, ¿no? Pero una carrera de economía, contabilidad, etcétera, pues siempre tenía la predisposición de enseñarnos bien. Lo enseñaba bien, el ingeniero Mario Bros lo enseñaba súper bien. Y yo creo que sí aprendí, bueno, a estas alturas ya han pasado muchos años, ya me olvidé, pero esto es importante resaltarlo porque todo esto te va a servir porque la mayoría de los sistemas del software que se hace como ingeniero como tal, no son tantos sistemas o software de entretenimiento, ¿no? La carrera de ingeniería está más dirigida a software empresarial, software, no sé, para empresas, para poder calcular tasas, automatizar el cobro, automatizar intereses, poder crear un sistema contable completo a detalle como debe ser, teniendo en cuenta que tú ya sabes esto, ¿no? Entonces, por eso era importante esto de la ingeniería económica. Y también, lógicamente, no solo para
para que tú puedas administrar y saber en algún momento tu empresa, ¿no? Saber cómo es que funcionan esto, cómo es que te cobran. Por ejemplo, cómo funciona el cobro, los intereses de las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, algo así. Entonces te explicaba y los ejercicios, y lógicamente, como todos sabemos, pues los exámenes en ingeniería te dan una hoja en blanca chiquita con los problemas y tú tienes que llevar tus hojas aparte para poderlos resolver ahí. Y eso es adjuntarlas o engraparlas con tu examen, ¿no? Esa es una gran diferencia en comparación con otras carreras. Aquí solamente te dan el enunciado y tú tienes que resolver los ejercicios. Entonces a estas alturas pues yo ya sabía más o menos cómo se trabajaba lo que son los números. Ya tenía 6 semestres que estaba metido con matemáticas, pero ya no tan fuertes, pero sí aplicadas. Y en ingeniería económica hay fórmulas para saber, ya sencillas. Si ya dominas un poco de números, estas fórmulas son súper sencillas. No es que te vas a demorar en entender, lo vas a entender así y solo las vas a aplicar. No es necesario que las entiendas como tal, pero sí que sepas cómo aplicarlas. Entonces, ingeniería económica, así como los cursos anteriores de contabilidad, pues son importantes. Son más sencillos que las ciencias puras, que el cálculo o que el álgebra, pero son importantes. Bien, y ahora te voy a explicar los 3 cursos que ya son aplicados realmente de la ingeniería de sistemas. A estas alturas tenemos que entender que nuestro nivel de lógica ya estaba súper elevado. No tanto, pero por lo menos a un nivel decente. Bien, el siguiente curso es el de diseño de redes. Aquí yo pensaba realmente que era diseño de redes como tal, pero en sí el curso era diseño de redes IBM Tivoli. Y la pregunta es, ¿aprendí a hacer diseño de redes IBM Tivoli? Bien, te voy a contar qué es lo que sucedió. Aquí sucedió algo interesante en la universidad, pues había algunos problemas, me parece que con los docentes, y yo tenía la sospecha de que nos iba a enseñar un ingeniero especializado en lo que son telecomunicaciones, ¿no? Bueno, como mínimo, teniendo en cuenta que son cursos pues exclusivamente de la carrera y ya son cursos pues ya aplicados, ¿no? Pero sucedió que quien me enseñó y mis compañeros fue una ingeniera que por obvias razones no voy a decir el nombre, pero fue una ingeniera que tenía inclusive hasta doctorado. Tenía doctorado y todo, ¿no? O sea, sí tenía un nivel académico alto, pero no era de la especialidad de redes, de nada, ni de telecomunicaciones. Realmente no sabía cómo explicarlo. Y ella nos enseñó. Y nos enseñó lo que son enrutamientos, cosas de redes súper básicas y conceptuales. Y bueno, todas las clases eran totalmente aburridas. No nos explicaba como tal. La misma profesora no entendía lo que nos estaba explicando. Los exámenes fueron súper sencillos y realmente de redes no aprendí casi nada. Bueno, yo ahora sé redes, pero por mi cuenta, ¿no? Bueno, desde muchos años, desde antes que yo entré a la universidad, yo ya sabía cómo administrar redes, algunos tipos de enrutamiento y todo eso. Desde antes de que yo inicie ya conocía esto. No a profundidad, pero sí tenía bastante noción porque lo había aplicado. Pero cuando llegué a este curso, pues yo pensé de que se iba a ampliar todo esto. Y en realidad no pasó eso, pues fue un curso que no nos enseñaron bien, que no me enseñaron bien, que no aprendimos mucho. Y supuestamente era con una profesora súper preparada. Entonces esto puede pasar también. No había una aplicación como tal de matemáticas ni nada de eso. Bueno, algunas frecuencias, realmente súper sencillo. O sea, ni siquiera me van a disculpar. Pero tengo que decir la verdad. Bueno, lo realmente que no me cuadró fue que inclusive la primera clase no nos enseñó realmente nada, ¿no? Ni siquiera cómo utilizar el Packet Tracer de Cisco. O sea, nada realmente. Y tampoco cómo hacer máscaras de subred, cómo calcular los IPs de un conjunto de equipos, porque hay una fórmula para calcular todo esto, ¿no? Para calcular las puertas de enlace, todo esto. O sea, no es algo así como que yo lo pongo y ya, sino hay ciertos parámetros que hay que seguir. Bueno, eso tampoco nos explicó y realmente fue un curso que no fue bien. Bien, ahora sí ya vienen los 2 últimos cursos, que ya aquí la cosa ya se pone brava. Primero, sistemas expertos.
En sistemas expertos, su nombre ya lo dice. Se podría decir que es como que la introducción a inteligencia artificial. Hay muchas carreras y hay muchas universidades que te enseñan el curso de inteligencia artificial, pero con otro nombre, ¿no? En mi caso solamente lo llevé un semestre, que es sistemas expertos. Y hay una diferencia aquí, bueno, que tenemos que entender, que una cosa es que sea un sistema inteligente y otra cosa que es un sistema experto. ¿Por qué? Un sistema inteligente pues realmente toma decisiones por sí mismas y sabe a qué puntos llegar. Mientras que un sistema experto pues realmente está supervisado, es un sistema supervisado. A pesar de que tome decisiones, esas decisiones tú le estás diciendo a esa inteligencia entre comillas artificial, pero no es artificial, qué raciocinio tendría que llegar. Vendría a ser eso sí. Por eso es que sistemas expertos vendría a ser un sistema evaluado por expertos para obtener esos resultados de forma automatizada, sí, pero eso es así. Bien, entonces aquí me enseñó el ingeniero Guido, de este sí puedo decir su nombre, nos enseñaron y a todos. El ingeniero Guido ya me había enseñado en cursos anteriores. Algunos me parece que no les cae muy bien, bueno, personalmente a mí sí. Porque era muy bueno, sabía hacerse entender, era un poco difícil de hacer, de que comprendas si es que no te ponías pilas, pero sí llegabas a comprenderlo y eran temas complejos. Ojo. Y casualmente el ingeniero que enseña este curso, el de sistemas expertos, también era investigador en la universidad, o sea, era una persona pues preparada, ¿no? Bien, y estos sistemas expertos, según lo que nos habían dicho, era que muchos desaprobaban, sabían desaprobar este curso. Y no es para menos porque sí era complicado. Los primeros, no. Y aquí es importante de que tu nivel de lógica para aprender matemáticas, ciencias puras como tal, tu nivel de lógica tiene que estar alto. Porque nosotros iniciamos a programar esto con Prolog. Y te preguntarás qué es Prolog. Bien, Prolog se podría decir que es un lenguaje de programación funcional para automatizar o crear sistemas expertos. Es antiguo, pero te ayuda bastante. Ahora, o en ese momento yo no sabía cómo era la programación funcional como tal, pero si te puedes analizar actualmente, tiene bastante de la programación funcional normal, actual, pero está aplicada en base a la inteligencia artificial, bueno, entre comillas, pero no sirve para eso. Y como tú sabes, razonar sobre funciones en la programación no es nada fácil. Y también lo genial fue que nos enseñó algoritmos importantes. Bueno, hay algunos algoritmos que yo le expliqué en infografías aquí en Sin Rueda. Está en las redes sociales. Aquí también me parece que los colgué. Que están como el algoritmo goloso, el algoritmo de o el problema de la mochila, el algoritmo de Dijkstra, cosas así, que son como una pequeña introducción para que tú aprendas un poco lo que es inteligencia artificial como tal. El algoritmo Perceptron, que es para el algoritmo de inteligencia artificial más sencillo que existe. El algoritmo de backpropagation, que es algo que todavía se sigue usando, solamente que mucho más complejo con n capas. Y aquí el profesor nos dio algo interesante, nos dijo, ¿saben qué? Esto pues yo les voy a enseñar, van a dar sus exámenes, chévere, genial, pero necesito que me hagan un proyecto final con un algoritmo de inteligencia artificial. Así sea el más sencillo, pero ese proyecto es el que les va a servir y es el proyecto que va a tener gran peso. Bien, pero mientras eso, pues seguimos haciendo el semestre. Ojo, mira, mi nivel de lógica, yo venía del mundo de turismo, del mundo gastronómico, que no sabe nada de matemáticas. Ya estaba empezando a hacer sistemas expertos con algoritmos de inteligencia artificial. Imagínense. ¿A qué punto he llegado? Mira, si yo he llegado a este punto, tú que me estás viendo y sabes más, podrías llegar a mucho más. Bien, entonces, los primeros exámenes, la verdad yo aprobé el curso con notas no tan buenas, pero lo aprobé. Me parece que aprobé con un 13 o 12 de 20. No era tan malos. Teniendo en cuenta que la máxima nota me parece que era 15. Y los demás, bueno, muchos desaprobaron. Y tenían razón, porque realmente el curso era complicado. Era bonito si te gustaba, si tenías curiosidad cómo es que funcionaba todo esto de la IA, ¿no?
Y si no te gustaba, pues se te hacía mucho más difícil y te desaprobaba. Pero no por el profesor, sino porque no le tomabas atención. Mira que yo le tomé atención, no tanta quizás, pero llegué a probar. Entonces aquí me gustaría explicarte de que ya es una aplicación real de esto, de las ciencias puras, de las matemáticas y la programación. Aquí tenemos matemáticas, aquí tenemos programación, aquí tenemos lógica, tenemos todo ya aplicado. ¿Cuál fue mi proyecto? Te explico. Fui en grupo, fui yo y mi compañero, y 2 compañeros, no recuerdo si eran 2 o 3. Al que sí recuerdo es a mi compañero Marcel, que probablemente ve este video, que él actualmente es desarrollador también. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, era una aplicación Android, lo hicimos en Android, para Android. Era como un juego educativo en el cual tú tenías opciones. A, B, C, te lanzaban unas preguntas y cuando tú acertabas, podías elegir. Primero era con estas respuestas no eran con if, todas las respuestas eran con una ecuación, porque como tú sabes utilizamos el algoritmo más sencillo, que es el de Perceptron, y quizás no lo entiendas, pero es un algoritmo súper sencillo que te da a elegir entre 0 y 1 o entre verdad y falso. Pero para calcular esas condicionales no vas a utilizar condicionales como tal, sino una ecuación sencilla que la puedes calcular aparte y tú solamente poniendo la ecuación pues puedes obtener los resultados que tú quieras. Eso quiere decir de que tú puedes resumir una cadena de 10 ifs en solamente un cálculo matemático. ¿Y qué es más rápido para calcular a una computadora? ¿10 ifs o solamente una ecuación sencilla? Pues una ecuación sencilla. Entonces esa es la forma como tú optimizas o como la inteligencia artificial optimiza las condicionales. Eso es lo que nosotros hicimos eso, un juego educativo en el cual tú tenías que primero tenías que escanear con un código QR de realidad aumentada, ponías tu cámara de tu celular a un código específico y se levantaba en tu pantalla en 3D. Yo hice en 3D el muñequito que ven aquí, que es Brian, de Padre de Familia. Justo lo tenía en diseño 3D. Lo colocabas, te salía el muñequito de Brian en 3D girando y girando en tu celular, y tú identificabas primero qué es, qué animal es, identificabas qué color tiene su collar, qué color es su nariz y qué raza es, etc. Y te daban un resultado al final. Era como un pequeño examen en base a que tú veas este animal, este personaje en 3D en tu celular con realidad aumentada. Y las respuestas con inteligencia artificial, con el algoritmo de Perceptron. Ese fue mi proyecto final y realmente con eso es que aprobamos. No fue lo mejor, otros hicieron cosas distintas, pero esto lo hicimos desde cero. No lo hice solamente yo, lo hice en grupo, pero inclusive tengo el proyecto guardado. No sé si alguien lo quiere ver. Si alguien me dice que quiere verlo, yo les hago ver con qué es lo que hice. Bien, entonces ya era esto de sistemas expertos, era un curso un poco difícil. Ya tenías que aplicar programación. Ojo que yo lo hice con lo que me enseñaron en Android en el anterior semestre, no tiene nada que ver con esto. Me enseñaron cosas sencillas, hacer un calendario, hacer una agenda, cosas súper sencillas. Y aquí tenía que hacer pues una aplicación Android compleja. Pero estamos en el mundo de la programación. Si te gusta hacer algo, quieres lograrlo, lo haces. Y eso es lo que pasó. Bien, entonces aquí ya sistemas expertos es una combinación de lógica, programación, matemáticas y mucha atención. Y finalmente te voy a decir el curso más importante de esta carrera. No de esta carrera, pero como ingeniero sí, que es el de análisis de sistemas. Este curso de análisis de sistemas nos enseñó el ingeniero Abril, que quizás en algún momento vea este video y me hable o me comente y me diga: Frank, ¿qué estás haciendo? Bien. El ingeniero Abril pues es un ingeniero muy bueno que nos enseñó. A mí ya me había enseñado muchos años antes de entrar a la universidad en un instituto. Yo ya lo había visto, me había enseñado y enseñaba muy bien. Pero su nivel de exigencia en el instituto era muy suave. En la universidad era todo lo contrario. Era bastante drástico. Y en el instituto muy suave, yo no sé por qué, pero en sistemas sí era bien duro.
Bien, entonces en análisis de sistemas nos enseñó él. Tengo que admitir que nos enseñó súper bien y es algo que te sirve para que tú hagas tu tesis, te sirve para que tú levantes requerimiento como tal, para que tú hagas un análisis de sistemas completo, porque nos enseñó primero una metodología. Yo sé que actualmente se utiliza Scrum, ¿verdad? Para el desarrollo de sistemas. Es lo más común, pero todavía se sigue utilizando RUP. Lo que nos enseñaron ahí, lo que nos enseñó el ingeniero Abril fue RUP, que es documentación. ¿Cómo es que nosotros podemos levantar requerimiento para hacer un sistema real? Levantar requerimiento, hacer diagramas UML, todo ese tipo de cosas que es importante. Cómo hacer los actores, crear los actores, diagramas de todo tipo, que es una documentación importante, que una vez que tú sepas cómo documentar esto, tú le puedes dar esta documentación a un equipo de programadores, a un programador si quieres, y ese programador o ese equipo de programadores puede levantar o puede crear el software en base a eso, a tus requerimientos funcionales, a tus diagramas, etcétera, etcétera. En términos sencillos imagínate que tú vas a hacer una casa, ¿verdad? Pero una casa profesionalmente hablando. ¿Qué es lo que necesitas? Primero necesitas un plano. El arquitecto probablemente va a hacer el plano, ¿verdad? Y una vez que tú tengas el plano, el ingeniero civil va a hacer los cálculos para viabilizar este plano, porque lo que hace el arquitecto solamente no son los cálculos estructurales como tal, pero el ingeniero civil sí. Entonces, tú a un maestro de obra, lo que le vas a dar van a ser los planos, y el maestro de obra, con leerlo, lo que va a hacer es que va a construir tu casa tal y como están en los planos. Bien, es lo mismo que lo que sucede con RUP o con el curso de análisis de sistemas, que tú puedes hacer toda esa documentación y tú entregándole esa documentación a un grupo de programadores o un programador o tú mismo, que ellos puedan crear ese software exactamente como está en la documentación. Entonces este curso era súper importante, porque no solamente tenías que aprender a redactar, tenías que aprender a tener lógica para levantar requerimiento. Porque muchas veces cuando en la vida real, cuando tú vas a hacer un sistema, un software a medida a un cliente, tú tienes que sacarle con cuchara prácticamente a los clientes cómo es que lo quieren. Porque el cliente no sabe en realidad lo que quiere. Te puede decir quiero tal cosa, pero en el fondo tú tienes que saber interpretar y darle ese giro para que realmente te diga cómo es que lo quiere. Y tú mismo explicarle, ¿no? Decirle, quizás se refiere a esto, quizás este usuario tendría que tener estas opciones. Entonces todo eso es parte del análisis y de levantar requerimiento para el desarrollo de un sistema. Este curso el ingeniero Abril nos enseñó súper bien. Hasta ahorita, mira, yo le soy totalmente sincero y transparente, como siempre he sido en todos los videos y en los tutoriales. Aquí pues estas prácticas me sirven hasta el día de hoy. Yo sigo levantando requerimiento tal y como me ha enseñado él. Yo sé que utilizando Scrum y todo eso ya, pero hay prácticas que nos ha enseñado él súper geniales. Y realmente que esa documentación es importante. A pesar de que tú hagas Scrum, es importante muchas veces que tú tengas diagramas de secuencia bien hechos, que tengas todo eso bien, realmente bien hecho. Análisis funcional bien hechos. Bien, entonces aquí el ingeniero nos dijo, tienen que hacer la documentación, pero no solo la documentación. Vas a ir a una pequeña empresa, microempresa, o la empresa que tú quieres por tu casa, yo qué sé. Vas a levantar requerimiento, luego vas a presentar el documento y finalmente vas a programar la aplicación de acuerdo a tu documento. Prácticamente era un trabajo, ¿no? Algo que muchos programadores hacen en el día a día. Bien, como te has podido dar cuenta, pues te he explicado, te he contado este séptimo semestre donde han pasado muchas cosas. Ya son muchos años, es bastante tiempo. Estamos en el séptimo semestre. Son 10 semestres, ya nos falta mucho para terminar. Las matemáticas están presentes en todo. Tu nivel de lógica a estas alturas debe estar súper alta. Y lo más importante es que debes estar súper motivado porque ya estás a punto de salir y de terminar tu carrera. A mí me costó. Yo vine de un lugar totalmente distinto. Pero recuerda que finalmente lo logré. No te olvides que si te gustó el video y te gustaría una siguiente parte contándote el octavo semestre,
pues no dudes en dejarlo en los comentarios y tampoco te olvides de suscribirte y compartirlo. Y si no viste las anteriores partes, te invito a que las veas. Están más o menos geniales, yo sé que te van a gustar. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Si es que me pides que lo haga, lo voy a hacer en la parte número 8. Chao.